Hola, muy buenas tardes, les deseo. Este día 9 de septiembre del año 2020, estamos transmitiendo ahora la segunda charla del ciclo de charla de Proyecto Geoparque Puchuncaví. El día de hoy el tema es la fauna extinta de Puchuncaví, una historia que comienza en el Jurásico. Nos va a acompañar en esta oportunidad Melissa González. Ella es bióloga marina con especialidad en paleontología, ¿ya? Eh, Como les decía, esta es la segunda charla del ciclo de charla. Vamos a tener estas charlas durante todo septiembre y también durante octubre. Eh, y se van a venir varias sorpresas, temas muy interesantes, como es el día del tema que tenemos el día de hoy, ¿ya? Vamos a darle la bienvenida a Melissa González. Hola, Hola Melissa, ¿cómo estás? bien, gracias. Gracias por estar acá igual al público. Sí, hay mucha gente que va, estoy seguro que están muy ansiosos por ver esta interesante presentación, así que vamos a empezar. ¿Ya? Ujú. Bueno, antes de empezar a hablarles de los animales extintos de Puchuncaví, les voy a contar qué es la paleontología. La paleontología es la ciencia que une la geología con la biología para estudiar a los organismos del pasado llamados fósiles. Los fósiles forman parte del patrimonio paleontológico, que es el patrimonio natural de la Tierra y se define como el conjunto de restos o partes de organismos, impresiones, moldes, huellas o cualquier rastro de su actividad que se preservaron a lo largo del tiempo geológico. Los fósiles son valiosos para la ciencia, la divulgación y la educación porque son materiales únicos y representan las distintas formas de vida que habitaron el planeta Tierra hace miles o millones de años atrás. Permiten la reconstrucción de la historia natural de un lugar, como lo es conocer los cambios en el ambiente en el que vivieron los organismos del pasado y, en el mejor de los casos, comprender su evolución biológica. En Chile, los fósiles son considerados un monumento nacional y están protegidos por la Ley 17.288. Es por esto que el Consejo de Monumentos Nacionales es el ente encargado de la protección y tuición del patrimonio paleontológico. Esto quiere decir que si un proyecto se ubica sobre unidades que contengan fósiles, deben realizar estudios paleontológicos para evitar un potencial daño al patrimonio y cumplir con la normativa ambiental. Bueno, la comuna de Puchuncaví, ubicada en la región de Valparaíso, presenta 5 geositios reconocidos por la Sociedad Geológica de Chile. Estos son los acantilados de Playa Larga, los acantilados costeros de Quiriyuca, el arco de roca de las Ventanas, el Jurásico de San Antonio y el yacimiento paleontológico de los Maitenes. Los distintos colores de este mapa geológico representan unidades formadas por distintos tipos de rocas y sedimentos que afloran o se depositaron en Puchuncaví. En color morado podemos ubicar la formación agial, que contiene fósiles marinos del Jurásico que aproximadamente tienen 173 millones de años. En amarillo se diferencian los depósitos eólicos antiguos que se fueron depositando sobre la formación Orcón, que tiene alrededor de entre 5 y 2,5 millones de años. El geositio Jurásico de San Antonio presenta corales fósiles con forma de vida colonial y además se registran moldes de gastrópodos, que son los caracoles marinos, y moldes de bivalvos, que son los similares a ostras o almejas, que conocemos hoy en día, y restos de equinodermos conocidos como erizos de mar. Luego de 170 millones de años aproximadamente, se depositó la formación Orcón,
en un ambiente dominado por aguas litorales de poca profundidad y ricas en nutrientes. Parece que se quedaron pegados en internet. Problemas técnicos. Bueno, esta agua rica en nutrientes favorecieron las condiciones para el desarrollo de diversos animales marinos, donde la carpa portadora de fósiles del Plioceno tiene una edad máxima de 3.6 millones de años y se han reconocido más de 60 especies de fósiles marinos, como bivalvos, gastrópodos, mamíferos marinos, tiburones y aves marinas. Uno de los geositios donde se expone la formación Orcón es en los acantilados costeros de Playa Larga. Durante el Cuaternario se manifestó un solevantamiento más fuerte de la zona costera, formando estos acantilados de rocas sedimentarias marinas que quedan al descubierto entre Caleta Orcón y Maitencillo. Un hallazgo relevante ocurre en Playa La Luna, donde se encontraron restos óseos pertenecientes a las partes del pie derecho de un Thalassocnus, un perezoso semiacuático que vivió en las costas de Puchuncaví hace poco más de 3 millones de años. Su cuerpo está adaptado al mar, donde el antebrazo es más corto y ancho que su antepasado terrestre. Eran herbívoros, se alimentaban a orillas de la costa y comían algas y pasto marino. En el geositio acantilados costeros de Quiriyuca se han encontrado moldes internos y externos de bivalvos, gastrópodos, escafópodos, que son una especie de moluscos alargados con concha tubulosa, restos óseos de mamíferos marinos y cetáceos como las ballenas, así como vértebras, restos óseos de peces y dientes de tiburones. Estudios que asociaron dos especies de tiburones y bivalvos confirman que la fauna de formación Orcón es posterior al Plioceno tardío, o sea, menor a 3.6 millones de años. Durante el Plioceno también se reconoce una fauna mixta de aves marinas, destacando el primer registro de ave fardela negra y la presencia del registro más antiguo del pingüino extinto Eutyptes calawina, nombrado como pingüino crestado de Orcón. El geositio Yacimiento Paleontológico Los Maitenes también forma parte de la unidad Formación Orcón y se caracteriza por contener vértebras y restos óseos de ballenas misticetas, como por ejemplo la ballena azul. Algunos de estos restos se encuentran en el Museo de Historia Natural de Puchuncaví y en el Museo Fong de Viña del Mar. Y además se registran moldes internos y externos de gastrópodos y bivalvos. Pasando ya a una época más reciente, en el sector costero de Ventanas se encontraron restos de vertebrados. Este conjunto de animales herbívoros y exploradores indican un paisaje de pastizales y bosques. Una de ellas es la especie Paleolama, de la familia de los camélidos, y este animal se extinguió a inicios del Holoceno hace aproximadamente 11.000 años. La capa que contiene esta acumulación de fósiles sugiere un ambiente de estuario o laguna en proceso de desetación, ya que encontraron el mineral pirita en la cubierta de los huesos, lo cual podría indicar un ambiente anóxico, o sea, con bajos niveles de oxígeno. Este sitio quedó cubierto por 2 eventos de transgresiones marinas, entre los 126.000 y 11.000 años aproximadamente, donde estas transgresiones son eventos geológicos que se pueden producir por hundimiento de la costa y o por elevación del nivel del mar. Y por último, se registra el hallazgo fortuito de una ballena enterrada en un depósito de arenas de edad cuaternaria, encontrado en el contexto de una obra portuaria del puerto de Ventanas,
Los restos de la ballena corresponden a la porción rostral y craneal de una longitud de 2,7 metros. Este fue un salvataje en el que se realizaron las labores de preparación de bochones de yeso para la preservación y conservación de las piezas rescatadas. Y esa sería la síntesis de la fauna fósil de Puchuncaví. Muchísimas gracias y felicitaciones, Melissa, por tu excelente presentación. Como siempre, es súper interesante lo que podemos encontrar en Puchuncaví en cuanto a su... Siempre se menciona mucho el patrimonio natural, el patrimonio geológico, pero no hay que dejar de lado que también posee un patrimonio paleontológico súper importante, diverso, y que también es necesario hablar de él, conocerlo, para también poder protegerlo. Hablaste en tu presentación que habían muchos de los geositios son en realidad lugares donde también existen fósiles. Existen fósiles. 4 de los 5 geositios tienen fósiles. Y claro, Puchuncaví, Quintero, Ventana es una zona que se conoce como una zona de sacrificio y no por su rico patrimonio paleontológico y geológico que tiene. Entonces, Exactamente. claro. Sí. Mira, yo quería hacerte una pregunta, porque muchas veces se asocia como la palabra Jurásico o periodo Jurásico como al momento donde habían dinosaurios. Yo creo Claro. que, yo creo que, por ejemplo, películas como Jurassic Park fomentan como esa visión, esa idea de que, claro, en el Jurásico hay dinosaurios, pero aquí en Pucallpa hay un geositio que se llama Jurásico de San Antonio, entonces la pregunta es, ¿ahí hay dinosaurios, por ejemplo? No. Bueno, el Jurásico es por la edad que tienen estos fósiles. Claro, cuando estaban estos fósiles marinos acá en Puchuncaví, también existían dinosaurios en otras localidades del planeta. Ah, ya, perfecto. Mira, aquí tenemos una pregunta de Enrique Bostelman. La voy a mostrar. Él pregunta, él dice, su comentario, muy interesante, muchas gracias. ¿Podrías contarnos un poco sobre el estado del Museo de Puchuncaví y las colecciones paleontológicas que tiene? A mí igual me gustaría saberlo. Ya. No sé si Ricardo nos puede decir algo. Bueno, el Museo de Puchuncaví se hizo una labor de conservación de piezas paleontológicas que se fueron encontrando durante excavaciones o investigaciones. Por ejemplo, me parece que la ballena que menciona Melissa en su presentación, hay una parte de esa ballena que hoy está en exposición en el Museo de Historia Natural de Puchuncaví, ¿ya? Entonces, eh, y también hay muchas piezas que están en exposición en algunas salas. Pero Eh, no sé si está como se encuentra el museo ante la DIVAM como adaptado para recibir colecciones. Yo no estoy segura de eso. no, Como yo las tampoco. condiciones como legales. Claro, claro, lo que yo sé es que en este minuto no cuentan con curador, me parece. Y creo que esa es una condición necesaria para mantener un, Ah, ya. no sé. Eh, eh, Eso sería, no sé si tiene alguna otra pregunta, Enrique Bostelman. Aquí tenemos otro comentario de Cristian Valencia Pizarro. Nos felicita, dice felicitaciones y gracias por culturizarnos, chicos. ¿Ya? Así que muchas gracias también por estar atentos aquí a la presentación. Aquí hay otro comentario de Salvemos Quiriuca, una agrupación de la zona. Felicitaciones, muy buena exposición. Ah, yo te quería hacerte una pregunta. Eh, Hablando de que... Hablando de Quiriuca, no tiene que ver con Ah, eso, pero sí con respecto a que creo que siempre es muy bueno informar
sobre la legislación que hay en torno a un fósil. Lo decimos porque, por ejemplo, hemos tenido mala experiencia aquí en Puchuncaví con eh, proyectos, con obras que no respetan muchas veces los hallazgos, el patrimonio, no hacen caso a las indicaciones que le hace el Consejo de Monumentos Nacionales. El caso, por ejemplo, de una obra que se está realizando de forma aledaña en el acantilado de la Playa Larga, que es geositio, tiene fósiles. De hecho, se intervino en la ladera con una máquina retroexcavadora. Entonces, si tú que conoces más la legislación, ¿por por qué están protegidos los fósiles y cuál es la ley que los protege? Bueno, la ley que los protege es la ley 17.288. Cualquier fósil, que yo decía que cualquier resto, huella, no sé, conchitas, huesos, un diente, que sea fósil, está protegido por esta ley. Sea donde se encuentre, bajo el agua, en la tierra, y cualquier entidad también que la encuentre, tampoco puede llegar y recoger un fósil porque están protegidos por esta ley, es monumento nacional, pertenecen al Estado. Entonces, ¿qué pasa con estas inmobiliarias o cualquier proyecto que interviene un terreno donde hay fósiles? Ellos tienen que hacer un estudio, un levantamiento de línea de base paleontológica, y si se encuentran fósiles, nosotros como paleontólogos aplicamos medidas para que no se impacte el patrimonio paleontológico, medidas de mitigación y compensación. Pero claro, cuando no lo hacen, ¿qué se puede hacer? Se puede denunciar al consejo, se puede hacer una denuncia, pero más allá de eso no sé qué. Ya si no hacen caso deberían multarlos, no sé. Ya. Claro, es importante saber cómo actuar. En el caso que hubo, por ejemplo, que comentaba, se hizo una denuncia al Consejo de Monumentos Nacionales y una funcionaria fue a visitó la obra, eh, verificó que no se estaba cumpliendo con lo que exigió el Consejo de Monumentos Nacionales y paralizó la obra in situ, ¿ya? Entonces, siempre que nos encontremos ante situaciones que vulneran esta ley o la protección del patrimonio paleontológico, es necesario hacer las denuncias respectivas, porque así la entidad competente puede tomar medidas y resguardar todo ese material que es muy importante para, por ejemplo, la ciencia, la educación, ¿cierto? Sí, Mira, aquí claro. tenemos... sí, perdón, dale, dale. No, adelante. Ya. Aquí hay un comentario de Carmen Sánchez Muñoz. Dice, llegué un poco tarde, pero felicitaciones. Me gustaría saber cuál es el procedimiento de encontrar fósiles dentro de material rocoso en un terreno. Bueno, voy a partir de lo más general. Nosotros como para ir a terreno tenemos que ver la carta geológica para ubicarnos en la unidad geológica que vamos a ir a buscar fósiles. Y nosotros tenemos que llegar al terreno, vamos con GPS, vamos con lupa, vamos con nuestra libreta y vamos a buscar de acuerdo a, no sé, puede ser por un estudio ambiental o puede ser también un estudio ya de proyectos académicos. Entonces, como que ahí va a depender de cómo son los procedimientos para encontrar fósiles. En mi caso, yo trabajo en consultoría paleontológica y me guío de acuerdo a los proyectos. Yo voy a ver, voy a buscar fósiles donde van a construir proyectos. Y si hay fósiles, el procedimiento es, obviamente, resguardar el patrimonio paleontológico, hay que dar aviso al Consejo de Monumentos Nacionales y hay que pedir un permiso ambiental sectorial. Y ese permiso va a mi nombre como paleontóloga a cargo para que se pueda intervenir en estos yacimientos paleontológicos, que son rocas sedimentarias que contienen los fósiles. No sé si me fue muy largo. No, está bien. Mira, y ella siguió con otra pregunta, la misma persona, Uh -huh. Carmen Sánchez Muñoz, y pregunta, ¿se dejan allí o se sacan del terreno?
Pregunto porque me imagino que un geoparque protege la formación rocosa original. Claro, esta ley también dice que no se pueden sacar los fósiles porque pierden el valor, pierden su valor, porque cada fósil es de algún estrato, una capa de cierta edad, de cierta composición, que aparte del fósil que en sí nos dice qué especie es, donde uno lo encuentra nos puede decir el ambiente donde vivió y otra información nos puede aportar. Y no se pueden sacar del terreno. Ah, ya, muy bien. Hay que dar Eh, aviso. Si es que encuentran algo, hay que dar aviso al Consejo de Monumentos Nacionales. correcto, ese es el procedimiento. Es el Carmen, procedimiento. Carmen Sánchez, besito Melissa, orgullosa de haber sido tu profesora. Era tu profesora, mira. Sí, de tercer y cuarto medio, en Ya. Casablanca. Mira, aquí tenemos otra pregunta de Ricardo Andrés Minay. Él vive en Orcón. Gracias por la info, Melissa. Una pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó de los fósiles que has podido experimentar en la comuna de Puchuncaví? Yo estoy como al debe por Pochuncaví porque mi primer terreno de la vida fue en Formación Orcón, no sé, como hace 12 años atrás. Y después me fui al sur, al norte, pero jamás como que me dediqué a Puchuncaví como a investigar. Y lo que más me gusta es la edad, porque es del Plioceno que abarca de 5 a 3 millones de años y mi especialidad, por decirlo así, es de esa época. Entonces, bueno, y me gustan todos los fósiles, sobre Ya. todo los dientes de tiburón en las conchitas. Mira, yo a propósito de eso me gustaría como preguntarte algo, porque en la presentación eh, señalaste que había un pingüino de Orcón, algo Sí, así era. sí. Ya, ese pingüino es como característico de la zona que tiene ese nombre, ese apellido como pingüino de Orcón. O, No, se llama Eudites, ay, no me acuerdo la especie. No es como un nombre común, por decirlo así, no es un nombre científico. ah, ya, perfecto. Mm. Ya. Aquí tenemos un comentario de Mercedes González Romo. Felicitaciones, muy bueno. Gracias a las jóvenes por su trabajo, se preocupan realmente de la cultura. Muchas gracias por los bonitos comentarios Sí, también. para que protejan el patrimonio paleontológico, que igual mucha gente lo confunde con la arqueología, piensa que somos arqueólogos, y no, los arqueólogos se dedican a estudiar los restos o osamentas humanas, y los paleontólogos estudiamos los animales que vivieron en el pasado, que son los fósiles, y se considera fósil un animal que tiene más de 10.000 años. Sí. Ujú. Em, aquí tenemos una nueva pregunta de Robinson Pinto Sepúlveda. Hola, gracias por promover nuestra historia. Quería preguntar si los conchales vato son considerados como fósiles. Saludos. No. Los conchales ya pasan a ser puede ser paleoarqueológico, porque igual interactúan animales del Pleistoceno tardío y puede que haya un contacto ahí con humanos, pero no, los conchales no son fósiles, pues son conchas, no sé, están como en el límite, por decirlo así, en el límite de ser fósil o no. Mm, Si tiene más de 10.000 años las conchas, sí, son fósiles, pero por lo general conchal son las acumulaciones de conchas que dejaron ahí otros humanos, no que quedaron ahí por eventos naturales, sino que humanos llevaron esas conchas ahí y por eso están acumuladas, porque ellos se pusieron a comer los mariscos. claro.
este tema de la cultura prehispánica, de los conchales. Eso se va a hablar en una de las presentaciones, que va a tener como título, o sea, el tema va a ser el patrimonio cultural de Puchuncaví, así que los estamos invitados para esa próxima charla donde se va a tocar ese tema. A Robinson Pinto, que le interesa eh, precisamente ese asunto. Mira, aquí tenemos otra pregunta. Mucha interacción hemos tenido hoy día, Melissa. De Pues, Alejandra Castillo Cabrera. Buenísima charla, gracias. Me perdí en la parte de ventanas. Ambiente con bajo oxígeno y algo de una ballena. ¿Podrías repetir esa parte, por favor? sí. Es que son dos hallazgos que ocurrieron en Ventana. Fue una ballena como en un contexto de obras del puerto de Ventanas y una arqueóloga encontró los restos de esta ballena y dio aviso a un paleontólogo y ellos procedieron a sacar la ballena. Eso por un lado. Y eran sedimentos dunares. Por otro lado, encontraron restos subacuáticos, una capa que estaba debajo del agua, restos de vertebrados como camélidos y que son ya más, sí, más o menos contemporáneos en la edad. Pueden tener entre 120.000 hasta 11.000 años. Ese es más o menos el rango de edad que pueden tener. ¿Y por qué este ambiente con bajo en oxígeno? Porque encontraron que estos se depositaron en un ambiente bajo en oxígeno porque encontraron un mineral pirita que se depositó como en los huesos de estos animales. Y por eso sugiere que pudo haber sido un ambiente de deposición de bajo oxígeno, anóxido. Mm, No sé si se ha entendido. ya. Mira, aquí tenemos otra pregunta de Sebastián Severino. Hola, excelente iniciativa. Me pregunto de qué forma se podría crear conciencia en las personas en torno a la protección de los fósiles. Yo creo que personalmente encuentro que la educación es muy importante para crear conciencia. Yo creo que hay que partir por incorporar las ciencias de la Tierra en los colegios, desde kinder y como cualquier otra materia, como matemática, lenguaje, para que hoy en día, no sé, por los que trabajan en obras públicas, en ordenamiento territorial, tengan conciencia del patrimonio natural que tenemos. Y bueno, eso. Y bueno, nosotros igual pues estamos trabajando aquí en la ONG Cárcava para tratar de proteger el patrimonio natural de Puchuncaví. Claro, precisamente, y nos apoyamos mucho precisamente en la educación. La educación es uno de los pilares fundamentales para poder eh, poner en práctica el proyecto Geoparque Puchuncaví y dar a conocer también el valioso patrimonio natural, geológico, paleontológico de la comuna. Mira, aquí tenemos otra pregunta de Ricardo Andrés Minay de nuevo. ¿Podrías hablarnos un poco de lo que más te gusta del Plioceno y si es posible en contexto Puchuncaví o Chile? ¿Qué más me gusta el Plioceno? Yo creo que personalmente me gustan los invertebrados marinos, porque como soy bióloga marina me gustaban los invertebrados marinos y sobre todo fósiles. ¿Y por qué el Plioceno? Porque conocí formación Coquimbo y formación Bahía Inglesa, que quedan en Coquimbo y cerca de Bahía Inglesa, y contienen mucho material de estos invertebrados fósiles. Y esos también se encuentran en, en formación Orcón. Por eso me gusta el Plioceno. ¿En qué contexto Puchuncaví, Chile? No sé. Y de Chile, ¿qué puedo decir? A ver, bueno, estos depósitos igual son contemporáneos con depósitos que están en Coquimbo, en Bahía Inglesa y al sur de Perú. Y, sí, y en Antofagasta, del Plioceno, donde encontramos especies más o menos similares. Por ejemplo, el Talassonmu en Chile se ha encontrado en formación Orcón,
en Coquimbo y en Bahía Inglesa, y en Perú. Así que es súper interesante eso igual. Pero igual aún es poco estudiado formación Orcón comparado con otras formaciones fosilíferas de Chile. Así que hay que ponerle ahora más interés. Sí, yo creo que es totalmente necesario aumentar el conocimiento que se tiene de la zona. Precisamente eso nos ayuda a protegerla mejor y a comprender mejor dónde estamos habitando, ¿cierto? Claro. Aquí tenemos otra pregunta de Paula Avilés Ayares. Felicitaciones. Una pregunta. ¿Podríamos decir que esta zona es destacada por yacimientos paleontológicos? Me refiero a Puchuncaví. Gracias. Sí, es súper destacada, bastante destacada. Comparado con Chile, yo creo que es uno de las zonas eh, bastante fosilífera que tiene nuestro país y no es muy conocido. Pero como mencionaba, tiene fósiles, no sé, pues de 173 millones de años, tiene fósiles de 3 millones de años y diversos fósiles de esa edad. Así que yo creo que es muy destacado. Ahí mencionar de nuevo que de los 5 geositios que tiene la comuna, Claro. tienen fósiles el Jurásico de San Antonio, el yacimiento paleontológico de los Maitenes, acantilados de Playa Larga de Orcón y los acantilados costeros de Criuca. Son 4 geositios los que tienen fósiles. Y no sé si estoy en lo cierto, es la comuna que tiene más geositios en Chile. No en Chile, pero sí en la región de Valparaíso. Ah, ya. Sí, sí. Aquí tenemos otra pregunta de Enrique Bostelman. Melissa, por favor, ¿podrías contarnos un poco más sobre la ONG Cárcava? Dale, Ricardo. Yo puedo responder esta pregunta. Bueno, hace varios años, 2017, 2016, empezó a generarse la idea de poder concretar un geoparque en la comuna de Puchuncaví, considerando todo el patrimonio natural, cultural, geológico que poseía la comuna. Entonces ahí se crea esta idea, este proyecto, y con el tiempo nos vamos dando cuenta de que necesitamos una como plataforma más formal para poder ejecutar de forma profesional este proyecto. Entonces, la solución o estrategia para concretar esa idea y con lo que necesitábamos fue eh, crear esta ONG, que es la que tenemos hoy en día. Participa Melissa, participo yo, participa la gente del equipo, la ONG Cárcava. Entonces, bajo esta plataforma de la ONG Cárcava es la que impulsa principalmente el proyecto Geoparque Puchuncaví. Somos un grupo de jóvenes de diferentes áreas, un grupo interdisciplinario, así que cada uno aporta también desde, por ejemplo, la ciencia, desde el turismo, eh, y eso lo hace muy... Arquitectura. De arquitectura también tenemos Magdalena. Así que eso lo hace un grupo muy potente, muy bueno y con muchas ganas de aportar a la comuna. Eh, Lo que aquí están tenemos, ahí motivados a participar. sí, sí, aquí tenemos otra de precisamente Magdalena Herrera, la chica que mencionamos que es arquitecta. Muchas gracias por la presentación y trabajo que realizan. Tengo una pregunta. He sabido que se proyecta una carretera que pasará por Maitenes. ¿Esta afectará al geositio que está ahí? Chan. Mm, No tenía idea de ese proyecto. Claro, es una carretera que se está haciendo, pero es más cercana al humedal de los Maitenes. Ahí hay un diseño de un trazado, pero por lo que yo manejo no pasa por el yacimiento paleontológico de los Maitenes, no pasa por el geositio. Ahí
pero igual la carretera no está todavía el diseño como terminado, el diseño final. Entonces no se sabe realmente si va a pasar o no. Pero hasta por el momento, con los antecedentes que tenemos, no pasa por sobre o afecta el yacimiento paleontológico, el polígono del geositio. Ahora, si va a afectar eh, cursos de agua, humedales, sí, hasta el momento sí, y no sabemos si pueden existir fósiles eh, por el trazado en realidad. Sí, hay que tener ojo ahí, porque nadie fiscaliza igual. En Claro, las carreteras, por lo general, son las menos fiscalizadas de todas las obras, son las carreteras. Igual hay que tener ojo, nosotros como comunidad también tenemos que protegerlo de alguna manera. También hay bosque, el Tayú del Norte, el Belloto del Norte, que también están protegidos y están ahí en la pelea con estas obras. Entonces, bueno, hay que sí. tratar de protegerlo de alguna forma. Ahí la comunidad cuando se empodera, cuando tiene el conocimiento, puede hacer un aporte en la defensa ambiental del patrimonio. Aquí tenemos otra pregunta de Mercedes González Romo. ¿Cómo daña la contaminación a los fósiles o a los geositios y cárcavas? Eh, yo creo que igual, como por ejemplo estos fósiles que encontraron ahora del cuaternario, que tenían minerales impregnados en los huesos, no sé si afecte, porque ya llevan ahí millones de años, con tanto cambio climático y sedimentación. Pero yo creo que sirven quizás para estudios futuros de cómo ver estos cambios en la contaminación de la costa. Eso. Mira, si mal no recuerdo, en la presentación anterior que hizo Sebastián Severino, Ujú. en la charla, habló un poco sobre esto también y dio también una opinión para que Ya. quizás puedan, a las personas que les interesa eso, puedan la charla anterior en donde se habló un poco de ese tema. Aquí tenemos otra pregunta de Carmen Sánchez Muñoz. ¿Existen recorridos para personas que visiten la zona a nivel de turismo o para conocer cuando uno vaya? ¿Con quién se puede contactar uno si quiere una visita guiada? Eh, no existe nada de eso aún, Claro, porque en varios sitios se puede ir y llegar. No hay que pedirle permiso. Los maitenes sí es un terreno privado, pero claro. De todas formas, nosotros como Proyecto Geoparque de Puchuncaví hemos eh, ofrecido visitas guiadas y no tenemos ningún problema en hacer ese tipo de actividades. De hecho, nos gusta hacerlo, lo hemos hecho en varias oportunidades. Por ejemplo, para la celebración del Día del Patrimonio, hacemos actividades. La última vez hicimos una visita guiada, de hecho, al yacimiento paleontológico de los Maitenes. Hubo mucha gente, fue muy linda esa actividad. También hemos hecho visitas a Criyuca, así que, bueno, cuando las condiciones sanitarias lo tiempo. permitan, para ir a Vamos. COVID, o hagamos las cosas con la debida seguridad, vamos a sin duda retomar todas esas actividades que nos gustan al aire libre y poder difundir en terreno el conocimiento y poder aprender. Así que el contacto ahí puede ser a través de nuestras redes sociales, Proyecto Geoparque Puchuncaví en Facebook y Geoparque Puchuncaví en Instagram. Ahí siempre vamos a estar informando de las actividades que vamos a hacer, de las visitas guiadas. Aquí tenemos otra pregunta de Paula Avilés Ayares. ¿Podemos participar en la ONG Cárcava? ¿Cómo es posible? Sí. Ahí, bueno, cualquier persona que le interese este proyecto, estas cosas, siempre serán bienvenidas.
ahí el canal de comunicación que sugiero es mandar un correo electrónico a nuestro correo, que es proyectogeoparquepuchuncaví@gmail.com. Ahí se puede hacer una presentación y vamos avanzando en cómo podemos trabajar en conjunto. Siempre la idea es que este proyecto crezca y que sean más las personas a las que le interese el geoparque y trabajar en este asunto. Aquí hay una pregunta más de Enrique Bosterman. Quisiera consultarle si existen tesis de geólogos que hayan analizado estos geositios. Sí. A Nicolás López, 2016. Tora con Z, 2017, y no recuerdo el apellido. Chicos. Son como las últimas tesis de geólogos. Y de Patricia Piñones también. Sí. Aquí tenemos una pregunta de Raúl Ortiz en el Vive Maitencillo. ¿Hay gestiones para decretar el geoparque de Puchuncaví? Bueno, yo puedo responder esa pregunta. Para decretar a un geoparque se necesitan como requisitos. Es mucho trabajo. Por ejemplo, el primer geoparque de Chile, que es el Geoparque Cutralcura, tardó 10 años en ser reconocido como un geoparque mundial de la UNESCO, así que es un trabajo extenso, hay que ser constante, muchas veces trabajo no remunerado. Nosotros trabajamos de forma voluntaria en esto. Entonces, dependiendo de las voluntades como personales, de las voluntades también municipales, regionales, de autoridades, de servicios, es como va fluyendo esto y cómo va funcionando también. En nuestro caso, nosotros estamos en la etapa de difusión y de levantamiento de información en el geoparque. En este minuto, como ya saben, contamos con 5 geositios. Lo ideal es aumentar ese número. Falta aún más investigación para poder encontrar más lugares de interés geológico, también fomentar la protección de lugares de alta importancia natural, por ejemplo, crear santuarios de la naturaleza, en el caso que está en proceso ya es el Santuario de Naturaleza de Criyuca. Y también todos estos elementos en su conjunto son los que forman un geoparque, y además de cuando las mismas personas de la comunidad son las que desarrollan actividades económicas sustentables en base a este patrimonio. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, que se creen, por ejemplo, empresas de turismo que exploten de forma sustentable el patrimonio natural a través de visitas guiadas. Entonces, cuando se tiene una matriz como productiva en torno a este patrimonio, y cuando se protege y cuando la comunidad se involucra en esto, tanto con autoridad y voluntades de la comunidad como también de la como voluntades políticas, es cuando el proyecto Geoparque se ejecuta y se visibiliza a nivel mundial. Eso a grandes rasgos. Aquí Sebastián vuelve a mencionar que si hay alguien interesado en participar pueden escribir a proyectogeoparquepuchuncaví@gmail.com, y que también podemos compartir información sobre tesis si lo requieren. Tenemos una buena base de datos para compartir. Todo se comparte. Sí, la información se comparte, exactamente. Aquí está Carmen Sánchez Muñoz. Así como se conservan los humedales con visitas y recorridos educativos, se podría hacer una mejor promoción y fomentar su protección. Creo que mientras más se da a conocer, más conciencia se forma. La municipalidad se involucra. Bueno, ahí
sea, yo también puedo dar una respuesta a eso. Dale, dale. Eh, la municipalidad no... Hemos tratado de tener contacto con la municipalidad, hablar de este tema, pero sin muchos frutos, al menos con esta administración. Así que esperamos que la próxima le interesen mucho más los temas de patrimonio natural y la conservación de esto. Lo que sí mencionar que el Museo de Historia Natural sí hace un buen trabajo de difusión del patrimonio natural y cultural de Puchuncaví, así que es un lugar que sí se puede visitar y en donde sí se puede aprender sobre esos temas. Eh, Así que hasta aquí creo que ya tenemos, no hay más preguntas. No sé si quieres decir algo más, Melissa, antes de empezar ya a despedirnos. Sí, no, agradecer a todos los oyentes y muchas gracias por estar interesado igual en Geoparque Puchuncaví. Sí, El futuro. muchas gracias a todos y todas porque de verdad el día de hoy hubo mucha interacción, muchas consultas súper interesantes, así que súper bacán porque nos deja ver que hay interés en esto, ¿cierto, Melissa? Sí, aún hay esperanza. Sí, ya, así que los dejamos ya. Nos vemos el próximo miércoles, que va a estar la tercera charla del ciclo de charlas de Proyecto Geoparque Puchuncaví, así que no se lo pierdan. Chao. Chao.